Muchas gracias por venir, me llamo Laura Ramos Rivera, soy la enfermera de aquí del centro de AFA desde enero y también me podéis encontrar en la quinta planta de medicina interna del Hospital Virgen de la Concha, que es como mi segunda planta, mi segunda casa, pero sin hipoteca. Entonces, vamos a empezar. Os voy a hablar, bueno, si queréis alguna vez que concretemos algún tema que os interese, que os preocupe, me lo transmitís y podemos hacer otra charla distinta. Yo he decidido hacer una de intoxicación farmacológica porque mucha gente me pregunta qué puedo tomar, cuándo lo puedo tomar, cómo lo puedo mezclar, a qué horas tomarlo. Y también cuando vais lo mismo muchas veces al médico, veo que os da lo mismo vergüenza preguntar o resolver unas dudas y luego eso queda pendiente. Entonces, bueno, quiero que salgáis de aquí más o menos con una base de qué medicamentos podéis mezclar, cuándo tomarlo y hasta dónde podemos llegar. Y en la segunda parte, con las úlceras por presión, os voy a dar una charla de las úlceras por presión. Lo que sí quiero es que tengáis un sexto sentido a la hora de, si tenéis una herida, de saber curar. Para ello he traído productos para que los toquéis, palpéis y veáis, ¿vale? Bueno, empezamos con la administración de medicamentos. La administración de medicamentos puede ser desde varias vías. Bueno, las vías de administraciones puede ser de varios tipos. Vía oral, la que tomamos por boca, que puede ser también sublingual. La vía aérea, que son las que usamos como los inhaladores, por ejemplo. La vía transdérmica a través de pomadas que la absorbe la piel. La parenteral, que es directamente va a acceso venoso, vía intravenosa, la vía rectal, que son como los supositorios, y la vía óptica. Todo medicamento que metemos tiene que salir. Dependiendo del tipo de fármaco y el método por lo que lo vayamos a incluir en el organismo, tendrá una salida. Normalmente, el metabolismo que hace el fármaco es a través del hígado o del riñón. También puede ser el sudor y también respiratorio. Los inhaladores sería la eliminación respiratoria y el sudor mayormente como el agua, si son bebidos. Bien, el método LADME. Para explicaros la intoxicación quería explicaros ¿qué proceso hace el fármaco dentro del organismo? Hay distintas partes. Esa es una de las diapositivas que podéis ver en la hojita. Voy a pasar a esta porque tenéis la anterior allí para que la podáis ver. Bien, el método LADME es la liberación del fármaco, que quiere decir cómo nosotros lo administramos. Lo bebemos, lo inhalamos, lo pinchamos por vena, lo ponemos a través del supositorio, lo extendemos con una crema, esa es la liberación. La absorción es la entrada del fármaco al organismo. Es el paso desde que lo introducimos, desde que nos tomamos la pastilla, hasta que eso va a introducirse. La distribución es el traslado del fármaco por el torrente sanguíneo que iría directamente a los tejidos. El metabolismo es la biotransformación. Todo medicamento que sea tomado, como las pastillas, las cápsulas, todo lo que tomemos se va a biotransformar en el hígado. Por eso, cuando hay problemas tanto renales como hepáticos, las pastillas, tanto por exceso como por defecto, nos puede ocasionar más problemas. Podemos solucionar un tema, pero podemos empeorar otro. Y la excreción, que es la eliminación, que como os dije, mayormente puede ser por hígado o por renal, dependiendo del tipo de medicamento que sea. Os voy a poner un vídeo. Un fármaco es una sustancia química o biológica que afecta al cuerpo y sus funciones. El fármaco se absorbe cuando ingresa al torrente sanguíneo. El nivel de absorción puede afectar la velocidad y cantidad del fármaco en el lugar de acción, lo que se denomina biodisponibilidad. Si se libera el fármaco rápidamente, los niveles en sangre pueden ser demasiado altos,
pero la liberación lenta puede producir baja absorción. Otros factores que afectan la absorción y biodisponibilidad son las propiedades del fármaco y la fisiología de la persona, como los niveles de pH en el estómago y su velocidad de vaciado. Así que se usan formulaciones específicas para liberar el fármaco a la velocidad deseada. Incluyen comprimidos, cápsulas, supositorios, parches transdérmicos y soluciones. El metabolismo del fármaco es el proceso por el cual el cuerpo lo degrada, habitualmente mediante enzimas hepáticas. Factores como la ingesta de alimentos específicos y otros fármacos pueden aumentar o disminuir la velocidad de degradación y así determinan sus niveles en sangre. Se puede degradar un fármaco para que no tenga efecto. Sin embargo, otros deben ser degradados o modificados antes de que se activen. Son los profármacos. Algunos fármacos son eliminados directamente del cuerpo por la orina. Para eso, el fármaco debe ser soluble en agua. Los que no son solubles en agua pueden metabolizarse por el hígado o enzimas en la sangre a productos de degradación que pueden eliminarse en la orina. Las enfermedades del hígado o los riñones pueden elevar el nivel del fármaco en sangre. Bien, con eso os quiero explicar una parte que es la distribución. La distribución es el momento en el que el fármaco, una vez que ha pasado por el hígado, se ha metabolizado, va directamente a la acción de las células. Entonces, por una parte pueden pasar dos cosas, que esa persona tiene bajas proteínas y entonces tenemos un fármaco que llega al torrente sanguíneo y no tiene proteínas esa persona. ¿Qué va a pasar? Ese fármaco va directamente a las células diana donde va a actuar. Me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele a donde sea, nos tomamos el paracetamol, ese paracetamol va a ir al dolor de cabeza, a las células del dolor de espalda, a las células del dolor de la rodilla. ¿Qué pasa si no tenemos proteínas? Van directos. ¿Qué ocurre? Que van directamente a esa célula diana, hay más fármaco en sangre que nos da toxicidad y más cantidad de contacto con los receptores que son esas células diana. ¿Qué va a ocurrir? Que cuanto más cantidad en el torrente sanguíneo, eso es lo que nos va a dar toxicidad. En cambio, si esos fármacos los unimos a las proteínas, normalmente lo que hay dentro del torrente sanguíneo son albúminas, que esas proteínas son lo que comemos, que en los alimentos la máxima cantidad de proteínas está de origen animal, que son el animal, el pescado y el huevo. Es lo que tiene mayor proteína. Si tenemos un fármaco que va unido con las proteínas en el torrente sanguíneo, direcciona ese dolor de cabeza, ese dolor de espalda, ese dolor de rodilla, ¿qué nos va a hacer? Aumentar la vida media del fármaco. ¿Qué va a hacer? Que ese paracetamol que estamos tomando nos dure más tiempo. En vez de que nos dure 2 horas, gracias a esa proteína nos va a durar 4. Más beneficioso para nosotros porque tenemos más tiempo que no nos duele nada. Retrasa su eliminación porque está actuando más tiempo en el foco del dolor y prolonga su efecto, más tiempo que nos beneficiamos de ese dolor, o sea, de ese analgésico. ¿Por qué es más efectivo un medicamento intravenoso que por vía oral? También es lo que venía en el vídeo. Eso llamamos nosotros biodisponibilidad. ¿Por qué cuando vais a urgencias porque os duele algo muchísimo, habéis tomado un paracetamol, habéis tomado un nolotil y no os hace un efecto? Llegáis a urgencias y es milagroso. Sí, es verdad. Nos ponen un paracetamol si lo he tomado en casa, ¿por qué aquí me hace efecto y en casa no? Por esto, por la biodisponibilidad. Lo que hace efecto en el dolor es la cantidad de fármaco que haya en sangre. Después de tomarlo, después de que va a digerirse, digamos, porque va por el estómago, actúan las enzimas digestivas, que es acidez. Eso pasa por el hígado, se transforma, se metaboliza y ahí es cuando pasa a la sangre. Y lo que está en la sangre es lo que nos hace efecto. ¿Qué ocurre? Que nosotros en urgencias y en la planta nos lo ponen intravenoso.
intravenoso, sublingual, rectal, no tiene primer paso hepático, quiere decir que no pasa por el hígado, por lo cual 1 gramo de paracetamol intravenoso nos va a hacer efecto el gramo entero. 1 gramo de paracetamol vía oral tiene que pasar por el estómago, tiene que actuar los ácidos gástricos, eso ya va reduciendo composición, tiene que pasar por el hígado lo metaboliza, reduce y del gramo del paracetamol que nos hemos tomado pasa a sangre, lo mismo 600 miligramos. No nos está haciendo el mismo efecto, está haciendo menos. Añadido a que estamos haciendo activar el hígado y el riñón, porque tiene que metabolizarse, por lo tanto actúa el hígado, sufre si tenemos una insuficiencia hepática y luego se tiene que eliminar, por lo tanto, si alguien tiene una insuficiencia renal también está sufriendo porque tiene que eliminar esa pastilla y arreglamos una cosa, pero estropeamos un poquito otra. Y esa es la diferencia entre el intravenoso y el oral. La fracción que llega al torrente sanguíneo es lo que hace efecto. Por eso en el hospital se pone intravenoso. Todo lo que sea intravenoso, sublingual, cuando nos sube la tensión, que nos ponen un captopril, una pastilla debajo de la lengua, es porque esa pastilla, los miligramos de esa pastilla, va a ir completamente a actuar en el torrente sanguíneo, no una parte, sino todos esos miligramos, y eso es lo que nos hace efecto. Perdona, ya Sí. es lo mismo eso que cuando tomas el paracetamol y no tienes proteínas. Dices que va directo. Sí, las proteínas van más relacionadas con la intoxicación. Si nosotros, sobre todo la gente mayor y los niños, tienen menos proteínas. La gente mayor que está muy delgadita o come poquito, está pues, un poco con poca proteína, lo que hace es que si ellos tienen dolor y tú le das una dosis más alta que lo mismo en condiciones normales, una persona normal, con un peso medianamente razonable normal, no te ocurriría una intoxicación, pero la gente mayor sí es más propensa a padecerlo, por eso, por no tener tanta proteína en el cuerpo. Por eso muchas veces los médicos pautan determinados batidos, no sé si los habéis visto, dependiendo de la falta, el déficit que tengas de una cosa u otra, pero muchos sobre todo son hiperproteicos para evitar este tema de la intoxicación y también para evitar las úlceras por presión. También influyen las proteínas. ¿Y qué diferencia hay entre un comprimido y uno que se disuelve? ¿Hace más efecto? No, es lo mismo porque pasa por boca. Todo lo que comas... Pero, por ejemplo, el comprimido se tiene que disolver y el disuelto, el efervescente, por ejemplo... Sí, pero te pasa por... da igual porque tiene que ir al estómago. Ah, o sea, que hace el mismo efecto. Hace lo mismo. La única diferencia es lo mismo a gente que tenga disfagia, por ejemplo, tiene más problemas para tomar una pastilla de paracetamol, que a veces son enormes, las de 1 gramo, que la tienes que cortar a la mitad, y a la gente le gusta más el sobre, o en vez de sobre, que hay gente que no tolera el sobre, prefiere pastillas. Todo lo que sea oral tiene que pasar por el estómago y después tiene que pasar por el hígado. Y ese primer paso hepático es lo que nos quitan miligramos del fármaco y eso es lo que nos quita que actúe frente al dolor. ¿Qué pasa con las cápsulas? Las cápsulas, cuando hay gente que tiene problemas para masticar, que las abren y echan los gránulos, la cápsula está diseñada para que cuando llegue al estómago se proteja de la acidez del estómago y pueda llegar al hígado. Y en el hígado ya se metaboliza y ya pueda abrirse, por así decirlo, en el hígado y esos granitos que están dentro de la cápsula liberarse al torrente sanguíneo, que es donde nos va a actuar, donde ya se va a dirigir hacia el dolor, en el torrente sanguíneo. El hígado lo que hace son 2 cosas, o te metaboliza para eliminarlo, que sería por las heces, o te metaboliza para activarlo.
Hay fármacos que se toman, como por ejemplo en el Parkinson, que se toma una serie de fármacos para que te active otro fármaco que te tomas y entonces ese fármaco va a dirección a donde quieras que actúe. Te hace las dos cosas, pero está sufriendo el hígado porque tiene que metabolizar. Metaboliza un producto al igual que el riñón. Tiene que eliminar otro producto también. Ese es el hándicap. Todo lo que se ha bebido tiene que pasar por estómago y después por hígado. Todo. Salvo el sublingual y el rectal es por la ampolla rectal. La ampolla rectal que es, la más introduces el comprimido, hay una zona que si no es muy al interior te absorbe completamente el 100% del supositorio. Por eso antes era muy efectivo, se ponía mucho entonces, pero ahora con el intravenoso pues no se anda con el supositorio. Es más para los niños, pues por no ponerles una vía a un niño y que es más delicado. Bien. La toxicidad es un término médico para describir el grado de una sustancia que puede dañar el organismo, que es lo que os decía. Esa acumulación y esa sobredosificación es porque tenemos un pequeño margen terapéutico. Es como el dolor. El dolor, cada uno tiene un nivel de dolor tolerable. Hay gente que con poco ya le duele todo y hay gente que con muchísimo dolor pues no es para tanto. Ese margen terapéutico lo llaman para poder aumentar o disminuir esa sobredosificación. Una mala metabolización o excreción, lo que os decía, si tenemos una insuficiencia hepática, nos va a metabolizar muy mal esa pastilla, por lo cual nos va a dar o menos cantidad en el torrente sanguíneo o más cantidad en el torrente y eso nos da intoxicación. Para eliminar en el riñón, cuanta más medicación metemos, más medicación más sobreesfuerzo estamos haciendo al riñón para eliminarlo y al hígado también para eliminarlo y por lo tanto lo estamos dañando más. Lo que os decía, menos unión a las proteínas que hace un aumento de la absorción del fármaco y por lo tanto va directamente a las células donde tiene que hacer efecto. Menos tiempo de duración del fármaco, menos beneficioso para nosotros porque a las pocas horas nos va a doler otra vez y nos vamos a tomar otro paracetamol y nos vamos a intoxicar porque no nos está haciendo efecto. Y sobre todo, lo que os comentaba, más riesgo en desnutridos y en ancianos por las menos proteínas que tiene. Bien, dosis de toxicidad. Os he puesto los más comunes, los que usamos normalmente en casa. El paracetamol, una dosis máxima son 4 gramos. Normalmente os pueden dar paracetamol de 500, de 650 o de 1 gramo. Pensar que 4 gramos sería 4 paracetamoles de 1 gramo al día. El nolotil son de 575 miligramos, esa es la misma dosis, son cápsulas, esa no hay más variedad. Son 3.450 miligramos, que sería el máximo, como 6 cápsulas al día. Y el tramadol, una dosis máxima de 400 miligramos, son 8 cápsulas, cada una son de 50 miligramos. Mucho cuidado con el nolotil porque baja la tensión. El nolotil baja la tensión y el tramadol a la gente mayor le da dolor de barriga. De momento no. De momento no hace. Luego os explico la escala analgésica, que luego llegamos a eso, el tema del tramadol. Combinación, cuando os dice el médico, podemos combinar paracetamol con nolotil. Y entonces ya nos hacemos un lío, ¿y cuándo me tomo el paracetamol? ¿Y cuándo me tomo el nolotil? ¿Y a qué hora uno? ¿Y a qué hora otro? ¿Verdad? Bueno, nosotros podemos poner como referencia unas comidas. Yo he puesto, por ejemplo, el paracetamol. Desayuno, comida y cena, que es como la comida principal. Y entonces metemos el nolotil entre medias. Por lo menos son 4 horas entre una comida y otra.
no podemos tomar un paracetamol o un Olotil con menos de 4 horas, ¿vale? Eso sí. Y si no nos duele entre medias, pues tampoco tomarlo. ¿Qué pasa por las noches en el hospital? Nosotros, por ejemplo, tenemos otro horario que nos incluye de madrugada, pero en el hospital, por ejemplo, yo siempre pregunto, ¿tienes un Olotil a las 4 de la mañana? ¿Quieres que entre a ponértelo? Porque no por vaguería, sino porque una persona que está dormida no necesita nada para el dolor. ¿Voy a interrumpir tu descanso para ponerte un Nolotil o un paracetamol para que no te duela si estás dormido? Cuando dormimos no nos duele. Claro. Entonces, evitar al máximo dosis extra de medicación, porque va a ir otra vez por el torrente, por el gástrico, más hepático, más riñón. Vale, os voy a explicar la escala analgésica de la OMS, que lo tenéis ahí. Hay 3 escalones, del más bajo al más alto. Para que os hagáis una idea, el primer escalón no tiene opioide. Es el paracetamol, el metamizol, que es el Nolotil, los antiinflamatorios no esteroideos, que son antiinflamatorios como el ibuprofeno, que sería aquí, y los coadyuvantes que están en las 3 escalones, que son, por ejemplo, antibióticos. Tú te puedes tomar un antibiótico y te puedes tomar un paracetamol porque te duele la barriga. Eso sí se puede combinar. El primer y el segundo escalón lo podemos combinar. Nunca podemos combinar un segundo y un tercer escalón. En el segundo escalón tenemos el tramadol. El tramadol parece que no, pero es un opioide. Parece que es como un paracetamol, un Olotil, es un opioide ya. La metidina, que es la dolantina, y luego también lo podemos mezclar con los coadyuvantes. El primer y el segundo escalón lo podemos mezclar. El tramadol a veces nos lo venden tramadol con paracetamol. Ya es muy fuerte. Es un opioide ya. Y luego ya de ahí nos pasamos al tercer escalón, que son los opioides más potentes. Ahí tenemos, por ejemplo, la morfina o los parches de fentanilo que veis que son dérmicos, que se cambian más o menos cada 72 o 42 horas. Eso ya estamos hablando de un dolor superior. Y todos los podemos combinar con los coadyuvantes, que como os he dicho, antibióticos, problemas respiratorios, corticoides, los podemos mezclar. Pero el segundo y el tercero nunca, no podemos tomar un tramadol con la morfina. Hay morfina que es vía oral, que lo llamamos MST, que es la oral para dolor muy fuerte. Y os daría una intoxicación para ingresar. Bueno, úlceras por presión. Úlceras por presión y cualquier herida. De aquí quiero que salgáis con intención de que no os dé miedo curar. Las heridas son muy agradecidas. Es verdad que una herida cuesta mucho, mucho, mucho curar, mucho, sobre todo las úlceras por presión. Salen en segundos, es como un abrir y cerrar de ojos, pero luego son muy agradecidas. Os he dejado esta diapositiva donde viene los 4 grados de las categorías de las úlceras por presión. No sé si las conocéis o no. ¿Sí? ¿Os suena o no? Vale, para saber y explicaros más o menos. Vale, una úlcera por presión se forma en minutos. ¿Qué ocurre qué se necesita para que salga una úlcera por presión? Tener en contacto sobre todo las prominencias óseas, como la imagen que os he impreso también de las posturas. Una postura constante en una zona con una prominencia ósea de una persona desnutrida, con pocas proteínas, poca chicha, poco margen de espacio entre la sábana y ese hueso, nos hace una herida, una úlcera por presión.
¿Por qué empezamos? Grado 1. Una zona enrojecida, como cuando nos quemamos con el sol. Pues es esa zona. Os voy a ir poniendo lo que tenéis la diapositiva ahí. Y luego os pongo un vídeo. Es un eritema. No está blanco, está rojo, como una quemadura del sol. Y sobre todo actúa y se forman las prominencias óseas. Y puede ser dolorosa, como las quemaduras. Un talón, un codo, esa persona que está en tensión, esa persona que no relaja el brazo, que siempre está con los brazos doblados, contra el sillón, contra la almohada. Nos hace en segundos esto. Os voy a poner un momento el vídeo. Las úlceras por presión, también llamadas escaras, son regiones de piel que se lesionan cuando se sienta o se acuesta en una posición por mucho tiempo. Estas heridas ocurren con más frecuencia en áreas donde los huesos están cerca de la piel, que incluyen talones, tobillos, caderas, coxis o codos. La presión constante en una de estas áreas comprime los vasos sanguíneos que suministran oxígeno y nutrientes vitales a la piel. Sin una suficiente cantidad de flujo sanguíneo, las células de la piel finalmente mueren y se forma una úlcera por presión. Las úlceras por presión están categorizadas por grados de severidad. Una úlcera por presión de etapa 1 está enrojecida, inflamada y no se vuelve pálida cuando se aplica presión en ella. Una úlcera por presión de etapa 2 aparece como una ampolla o úlcera abierta. Es posible que el área que rodea la úlcera esté enrojecida e irritada. Una úlcera de presión de etapa 3 implica una pérdida de piel de grosor completo que se encuentra debajo de la piel. La etapa 4 es la más severa. Una úlcera de etapa 4 es una herida de grosor completo que se extiende hasta el músculo o hueso subyacente. Para prevenir la infección de una úlcera por presión, el médico limpiará la herida usando agua y un jabón suave o suero. Si su herida es severa, su médico desbridará o extraerá quirúrgicamente el tejido muerto de la úlcera por presión. Para proteger e hidratar la herida, el médico posiblemente la cubra con una venda especializada. Dependiendo de la posición que vaya a estar el paciente más tiempo encamado, ahí va a tener mayor probabilidad de salir una úlcera. Que está sentado, el omóplato, esos codos que tenemos, sobre todo ya tenemos la prominencia sin tener pocas proteínas, ese sacro sobre todo, muchísimo, en cada posición el sacro, es el que más, sacro y talones, los que más tenemos problemas. Si nos ponemos de lado, la parte de la oreja nos hace también úlceras, el brazo, tenemos muslos, la rodilla y luego la parte de atrás, el occipital, la espalda, la parte de arriba de la espalda también con esa prominencia que tenemos de la columna vertebral y los talones. Si veis los talones y el sacro es lo que más se caracteriza de las úlceras por presión, sobre todo en pacientes ingresados. ¿Qué podemos hacer ante eso? Lo primero, prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Lo primero, cambios posturales. Cada 2 horas más o menos, intentar cambiar. Podemos dar hidratación con crema hidratante, mepentol, que son como ácidos grasos, no deja de ser como un aceite. Lo usamos mucho también en el hospital y los cambios posturales que os comentaba. Por ahí intentamos evitar el grado 1. ¿Qué ocurre ya en un grado 1? Intentamos que no avance al grado 2. No tiene herida, por lo cual lo consideramos cerrado. Y podemos ponerle la crema hidratante y podemos ponerle los cambios posturales y podemos prevenir
con diferentes sistemas. ¿Qué tenemos? Tobilleros, taloneras. Estas las usamos mucho, se pueden usar también con un calcetín, pero sobre todo también esta, porque ponemos el talón, nos cubre, ponemos el pie, quedaría los deditos así al aire, y ¿qué hacemos? Cerramos. Nos quedaría toda esta parte del talón protegida y evitaría que fuera más. Una persona que nos cuesta mucho estos cambios posturales, porque es muy bonito decirlo, pero luego hay que hacerlo. Y lo mismo una persona que pesa mucho, nos cuesta mucho esos cambios posturales a un lado y a otro. Pues podemos prevenirlo de este modo. Podéis pasároslo y verlo. ¿Qué podemos hacer también? Además de la hidratación y los cambios posturales. Mirad a ver qué os parece. Muy bonito. La verdad es que son muy útiles a la hora de, a nivel hospitalario y luego en casa, son muy agradecidos. Puede pasar del grado 1 a retrocederse y no avanzar. Muy útiles. Grado 2, ¿qué tenemos? Ya tenemos una pérdida parcial de la piel. Ya hemos pasado de tenerlo enrojecido a tener una herida. Esa herida, ¿qué pasa? Afecta la epidermis, la parte de arriba, y un poquito la dermis, la parte de abajo. Tiene una base roja, rojita. La base es roja, aunque haya puntos blanquitos, que lo mismo puede ser infección ya, pero sobre todo es roja. Hay eritema. Y lo que más se caracteriza es que hay ampollas, pero no esfacelos. Los esfacelos llamamos a una parte amarilla que nos sugiere infección. Todavía estamos a tiempo de revertir eso. ¿Cómo podemos hacer y dar marcha atrás a esto? Primero desinfectar. ¿Qué tenemos para ello? Limpiar la herida y desinfectarla. Empezamos con suero fisiológico y Prontosan. El Prontosan también es como un limpiador que nos da una capa hídrica y nos desinfecta y nos aporta humedad a la herida. Esto todo lo venden, pero vamos, que se lo puede conseguir también la enfermera del centro de salud. El Prontosan lo hay en Prontosan gel y en líquido. Lo dejas actuar unos minutos, más o menos 4 o 5 minutos, que actúe y después ya podemos seguir con la cura. ¿Qué tenemos para esa herida? Esa herida está abierta. Si le ponemos un poco de betadine y le ponemos una gasa, ¿qué va a pasar? Se va a pegar, porque la herida está emanando líquido. Si tú le pones una gasa, lo cerramos, cuando lo quieras levantar vas a ver las estrellas. ¿Y qué queremos hacer? Ayudar a cerrar. Y para eso tenemos varios productos. Tenemos el Mepitel, que es este. Podéis abrir y podéis tocar. El Mepitel es como un apósito impregnado en un producto que nos va a permitir aumentar la cicatrización, porque es pequeño y estamos a tiempo. ¿Qué nos va a hacer? Ayudar a que las células crezcan, se reproduzcan y cierren esa herida cuanto antes. Esa es la finalidad que queremos. Una vez que limpiamos, desinfectamos, ponemos un apósito. Encima de estos apósitos, tanto este como el Betatul y el Urgotul, que ahora os los explico, ponemos una gasita. ¿Qué va a hacer? Evitar que se pegue la gasa a la herida y no nos lleven los demonios cuando lo levantemos. Podéis pasarlo. Betatul es como el Mepitel, pero con betadine.
en vez de ponerle un poco de betadine y ponerle la gasa y que se pegue, viene compactado en una tira, como el Mepitel, solo que impregnado en betadine. También nos permite desinfectar. La diferencia del betadine y la clorexidina, según los últimos estudios, es que dicen que es mejor la clorexidina al 2%, lo que pasa que el betadine, además de que ves dónde has echado porque se tiñe, te crea como una capa protectora que evita pues, que la humedad, el aire o microorganismos penetren en la herida, pero igualmente desinfecta. Tenemos estos dos. La clorexidina, hay diferentes tipos de clorexidina, hay un porcentaje al 2%, dependiendo del porcentaje a lo que esté diluido, se usa para la mucosa o para tejido. El Betatul, lo podéis ir pasando. El Urgotul, lo mismo. Una capa grasa, una capa que necesita la herida mantenerla un poco húmeda para que eso crezca y cierre las células y nos cierre la herida. ¿Y qué hacemos con las ampollas? ¿Las pinchamos o no las pinchamos? ¿Qué hacemos? ¿La pinchamos y levantamos la piel o qué hacemos? Aquí hay una controversia con respecto a las ampollas. Claro que es verdad que depende de dónde te salga una ampolla. La ampolla, si es pequeña, no tiene mucho líquido y no nos molesta, la podemos dejar porque se reabsorbe. ¿Qué pasa a una ampolla que la tenemos aquí, en el dedo, en este dedo, en el talón, que nos ha hecho daño la zapatilla y la sandalia? Vale, consejo, la podemos pinchar, la picamos, sacamos el líquido, que no deja de ser el sudado de las células, porque intentan cerrar. Seguramente al día siguiente vuelva a estar cerrada y vuelva a estar hinchada, ¿verdad? Sí. La intentamos abrir un poquito, picar, pero también un poquito abrir para que drene. Pero la piel no la quitamos. ¿Por qué? Porque esa piel que nos está protegiendo ahí está abierta, pero esa piel que nos está protegiendo nos evita que se nos infecte la herida. Entonces, podemos sacar líquido, pero mantenemos la piel encima. La piel se va a ir secando y una vez que se termine de secar, eso cae. Y ya está, no hay más. En el grado 2 es lo que vamos a ver también, ampollas. Grado 3, ya tenemos un cráter, un meteorito. Ya ha caído Superman y estamos ahí, ¿qué hacemos? Esto ya es más difícil de curar. Tenemos una pérdida total del espesor de la piel. Si veis en el dibujo, hemos llegado ya casi, hemos llegado ya a la zona grasa. La base es blanca, ¿por qué? Porque ya no está la zona eritemizada. Ya no es rojita, ya se ve blanca. No se ve hueso y tendones, pero sí se ve grasa subcutánea. Ya hay esfacelos y hay posibilidad de bastante infección. Y no hay ampollas. Y lo que más característico en este momento, en el grado 3 y en el grado 4, es que no hay dolor. ¿Por qué? Porque nos hemos cargado las terminaciones nerviosas. Hemos atravesado las capas y hemos llegado a las terminaciones nerviosas, nos hemos cargado los vasos sanguíneos, las arterias y las terminaciones nerviosas. No nos duele. A nosotros verlo sí, a ellos no. ¿Qué nos duele? Alrededor. Todo lo que es alrededor de esta herida. La veréis rojita, pero lo que es la herida en sí no duele. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que antes, desinfectar. Añadir productos que ayuden a cicatrizar, a que eso regenere y una.
¿Qué pasa muchas veces? Que si hay esfacelos y empieza a haber algo de necrosidad, que las células están muertas, tenemos que desbridar. Y eso es cortar. Porque está necrosado. Y eso es célula muerta. Célula muerta, célula no nos ayuda. No deja que el alrededor crezca y se una. Y queremos que crezca y se una y cierre. Cuesta mucho cerrar. Para el desbridamiento antes, igual necesitamos desinfectar. Y tenemos más cositas para estas infecciones de este grado. ¿Qué tenemos? Irusol. El irusol lo que hace es coger esos esfacelos, esa parte amarilla que es ya infección y absorbe. Ablanda la zona. Aquacel plata. La plata nos absorbe la infección. ¿Qué la podemos poner? Con un componente como el Urgutul, que os decía. Ponemos una capa siempre de algo que quiera cicatrizar, que quiera unir, que sea blando, y encima un absorbente, porque esto también tira, esto pega, y luego cuando lo queramos quitar vemos las estrellas. Tiene que hacer efecto por lo menos 48 horas. El Aquacel Extra. El Aquacel Extra es absorbente. Esas heridas exudan, manan, manchan los apósitos. Hay que absorberlo. Y este producto nos ayuda a que coja el exceso de la herida y no vuelva a la herida, no se mantenga tan húmeda. Como protección también, adhesivos de sacro y bueno, los hay de diferentes tamaños, diferentes formas, tamaño más grande, menos, forma de mariposa, cuadrado, más grandes, más pequeños, pero es una forma también de proteger o también después de curar ponérselo y que nos ayude a que esté blandita esa zona y protegerle de esa presión constante, que es lo que nos hace las úlceras por presión. Una presión constante con la cama, con las sábanas. ¿Qué pasa cuando movemos a ese paciente que es un peso muerto, por así decirlo, y tiramos de él, cizallamiento? Estamos haciendo una presión constante que tiene el paciente y encima lo rozamos contra toda la sábana para levantarlo porque se nos ha escurrido. Úlcera por presión, en nada. Lo malo también, todo tiene sus pros y sus contras, también los apósitos del sacro. ¿Qué pasa? Que la gente mayor tiene la piel como papel pinocho, es muy fina, muy delicada. Todo apósito que pongas, que es adhesivo, tiene que pegar porque tiene que sujetar lo que queramos poner, levantas y lo mismo haces herida. Hay que intentar un término medio. Yo lo que recomiendo es, en el hospital pues tampoco puedes hacer mucho, pero en casa sí que se puede intentar hacer una cura húmeda y seca. Tú puedes poner un producto y que actúe el tiempo necesario y luego dejarlo al aire libre. Una herida tiene que coger producto, por ejemplo, una quemadura de la cocina, nos hemos quemado la mano y nos pautan Flamacine para la quemadura, muy bien. Llega un momento que de todos modos, que aunque le quieras poner más y más a la piel, ya no te va a absorber. Y te lo vendas. Y te lo levantas a los 3 días. ¿Y cómo tenemos la mano? Una zona de piel húmeda, macera. Necesita toda herida, necesita oxígeno, necesita oxigenarse. Está muy bien que pongamos productos hasta que actúa. La piel ya no absorbe más cantidad porque tú quieras añadirle más crema encima de otra crema que acabas de ponerle una crema cada minuto. Va a llegar un momento que esa piel no absorbe, necesita tiempo.
Ya ha actuado, ¿vale? Déjala al aire libre. Macera. La piel macera, necesita oxígeno. ¿Qué podemos hacer? Añadimos el producto, dejamos que actúe. Si tenemos una herida en un sacro, ¿por qué no lo ponemos de lado, le quitamos todo, ponemos betadine y lo dejamos al aire para que oxigene? Necesita oxígeno, necesita secar. Y así se nos cura mejor una herida que estar tapada 24 horas al día. Pero claro, implica disposición y cambios posturales. En el hospital eso es complicado, pero en casa es más fácil. Grado 3. Nos hemos cargado ya la vena, la arteria, las terminaciones nerviosas y hemos llegado a hueso y tendón. Zona necrosada. Ya se tiene que regenerar toda una capa enorme de piel y de tejido. Evidentemente esa vena, esa arteria y esas terminaciones nerviosas no van a volver. ¿Qué pasa con esa necrosidad en el talón? ¿Qué va a hacer la enfermera? ¿Poner betadine? ¿Va a curarlo? No. No. Una herida necrosada como esa no se cura si no se levanta. Necesita desbridar, necesita levantar toda esta circunferencia para que se cure. ¿Qué ocurre? Que no sabemos lo que hay debajo. Seguramente llega a hueso. ¿Qué pasa? Que si no levantas no se cura. Y si levantas tenemos un foco de infección porque estás dejando toda esa zona hasta hueso al aire libre. ¿Qué hacemos? Hasta ese punto, llegados ahí, sería desbridamiento seguramente en quirófano. Esa zona enrojecida es inflamación. Si hay inflamación ya nos metemos con un antibiótico, pero si no solucionamos la base, el origen, no vamos a solucionar el problema. Vamos a seguir con una infección constante. ¿Qué hacemos? Operar, quitar eso, todo eso. Llegas al médico y claro, queremos que nuestro familiar le quiten esa capa necrosa. ¿Qué dice Sacil? Sacil es cruel, pero Sacil piensa económicamente. ¿Y qué piensa Sacil? Vale, tenemos una persona con una necrosidad en el talón. Seguramente llega a hueso. ¿Y qué se plantea Sacil? Me cuesta 3.000 euros el quirófano, por ejemplo. Invertir esos 3.000 euros en esa persona, imaginemos que está en una residencia encamada, ¿le va a reportar calidad de vida? No. Sacil, ¿qué hace? Negarte la operación. Tú como familiar, ¿qué piensas? No, yo quiero seguir para adelante. Ahí hay una controversia, un hándicap un poco para pensarlo, ¿verdad? Es complicado. Habría que valorar cada situación y luego cada motivo personal. ¿Qué puedes hacer? Irte por privado. Otra opción. Si te lo quitan, seguro que cura. No te lo pueden asegurar. Porque hasta que no levantas eso no sabes hasta dónde llega. Te aseguro que una herida así, si ha llegado hasta ese punto, es porque llega a hueso. Y eso es cargarte todo desde la epidermis, la dermis, la subdermis, y llegas hasta hueso y atravesando músculo. Lo que hay que evitar es que llegue a esa situación. ¿Qué pasa mucho eso? Es que perdonad, Es dejadez. se ha abandonado. Es dejadez, exacto. ¿Dónde vemos eso mucho? La gente que viene de residencia.
Yo he visto heridas de sacro que metes el puño. Sí. Y con gusanos. Bueno, eso he oído, pero no lo he visto, ¿eh? Antiguamente te puedo decir, Laura, con gusanos. Seguramente. Sí. Eso sí, es dejadez. Antiguamente, te estoy hablando de muchísimos años. Llegar ahí, Casos se dio. llegar a este punto es porque no has puesto remedios anteriores. Tenemos las taloneras, tenemos los protectores de sacro que nos vale para sacro como para ponerlo en la espalda. Esa prominencia de... Sí, claro, es nuevo. Esa espalda que cada vez se nos queda más prominente. Eso es muy nuevo, eso ya es del 2000 y pico. Sí. Pues no sé de qué edad será. Pero sí. En los 70 y tantos Yo los he visto en el había 97. personas con heridas de ese estilo y con gusanos. Yo las he visto en el 97, mi abuelo. Claro, había antes del 97. Sí. Y poner a una persona con úlceras después de que se lavaba, ponerla al sol. Sí. Entra un rayo de sol en la habitación, mandarlo al médico, ¿eh? Allí. Y te lo cura el rayo de sol. Porque entonces no Como había desinfecta el sol la ropa, pues también desinfectará la herida, ¿no? Eso no lo he conocido yo. No, a nadie otro amigo porque, o sea, que haga uno, hombre. Tiene jubilado en 2000. Pero sí, esa situación de la que nos estás diciendo, yo pienso que es... Esa situación ya es dejadez. Que también nos puede venir de casas, ¿eh? ¿Cómo? De domicilios también. Sí, claro, que venía... Que tú puedes querer mucho a una persona, pero porque no puedes, no tienes capacidad, no tienes ayuda, no tienes respaldo y se te crea en un momento. No, y son personas caucásicas que no tienen músculos, no tienen nada. No tienen proteínas. Exactamente, sí. No tienen proteínas, no tienen ese refuerzo muscular. Pero yo pienso que ahora, hoy día, gracias a Dios, ya no se dan esos casos. Es muy difícil, ¿no, Laura? Que veáis eso. Hay mucho, ¿Sí? hay mucho. De hecho, el mayor porcentaje, el 99% de las heridas que tenemos en una planta son de úlceras por presión. Fíjate, con todo lo que hay. Son de úlceras por presión. Puedes tener una herida de la gente mayor, como os decía, su piel es papel pinocho y se ha rozado con la rueda y se ha hecho una herida. Eso es que porque si no se tiene en cuenta en los años anteriores a que ocurra eso, pues, por ejemplo, aquí en el centro de día, aquí nos tenemos 8 horas. Has dicho que cada 2 horas habría que moverlos. Es verdad que todo eso lo hacéis aquí, por ejemplo, en el centro. Sí, claro, entre 2 y 4 horas. Según las guías de práctica clínica, dicen que mínimo 2 horas de cambio postural. Hombre, por la noche no vamos a poner a cambiar al paciente cada 2 horas, por ejemplo. Aquí en el centro, claro, pero es que se levantan. Esos son cambios posturales. Ya el hecho de cambiar de una silla a otra, eso es cambio postural. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una silla de madera que un sillón. La presión que haces es distinta. Sí, pero mi pregunta concreta es, aquí, yo tengo a mi paciente, mi hermano, que lo tengo aquí, está 8 horas con vosotros. Sí, pero se les cambia de sitio. Por eso digo, al Claro, principio sé que hacéis se les cambia de sitio. los ejercicios de educación física y de todo eso. Sí. Entonces eso viene muy bien, pero es al principio. Luego a lo largo de todas las demás horas, se los movéis, les hacéis caminar. Claro, porque no están en el mismo sillón para prevenir eso. Las úlceras por presión, como bien dice el nombre, es la presión que hace constante en la misma postura, contra el mismo objeto, digamos, contra esa cama, ese sofá, esa almohada y esas almohadas que ponemos en el culo que también nos hacen las úlceras por presión, creyendo que está blandita, pero en realidad no. También poniendo las almohadas hacen úlceras por presión.
¿qué hacemos también, que venden y hacemos también en el hospital? Poner los colchones antiescaras. ¿Qué hace un colchón antiescara? Te infla y te desinfla. Te infla una parte del cuerpo que te queda más alto y luego al rato te desinfla y te infla otro. Y entonces te está moviendo siempre el cuerpo y te crea una presión durante un tiempo hacia un lado y otra presión durante otro tiempo hacia otro. Pero claro, esto es como todo. Los recursos son los que hay, los que se disponen. Lo mejor es prevenir. Intentar no llegar a este punto. Intentar, pues, que si tenemos ese enrojecimiento, ojo, tenemos una zona enrojecida del talón, pues voy a ponerle una almohadilla, una protección del talón, porque por lo que sea, está apoyando más el talón en la silla, en el sofá, en la cama, porque tenga esa tendencia de ese talón, o en la pantorrilla, o en el sacro. El sacro es una zona también muy difícil de curar. ¿Por qué? Porque con el pañal es una zona húmeda. Entonces es muy difícil de curar y de que esté seco también. Pero bueno, es mantener lo que os decía, intentar curar, pero también una zona seca, intentar cambios posturales, un para ti, para mí, por así decirlo. Luego también, lo que os decía, lo de las vendas, intentar tener cerrada una herida. Nos obsesionamos y ahora se está viendo y se está estudiando que por tener una herida nos ponemos a vendarla y a cerrarla. ¿Y qué pasa? Que si hay otra herida no la vemos. Entonces, lo que hay que intentar hacer es tapar solo esa zona. Intentar mantener al aire libre el resto. Una herida se cura con una mezcla entre una cura húmeda para que el producto actúe en su tiempo indicado y secar. Si no, macera. ¿Vale? Recordarlo siempre. Bueno, lo que os decía, llegados a este punto, lo único que hace la enfermera es poner betadine, ¿para qué? Para mantener la zona seca. ¿Lo curamos? No. No se va a curar. Mantenemos la zona seca y punto. Si no se levanta, no se va a curar. Si levantamos, hay posibilidad de infección. Eso ya nos arriesgamos. Habría que valorar la situación de la paciente o del paciente y si nos beneficia o no levantarlo. También para desbridar es doloroso. ¿Qué hacemos? Pinchar mórfico. Pinchamos mórfico en los laterales de esa herida para que no le duela mientras nosotros desbridamos. Desbridar es levantar la carne, es cortar. Y tenemos que cortar todo ese lateral y un poco más para que genere y germinen, por así decirlo, las células de alrededor, crezcan y se unan y cerrar la herida. Una herida crece de abajo arriba y hacia los laterales hasta que cierra. ¿Vale? Por eso cuando nos cortamos, dependiendo de si una herida es limpia o es una mordedura o cosen o no. Una mordedura se entiende como sucia, como infectada. Si hay un corte infectado, no cosen. ¿Por qué? Porque si cosemos por arriba y está infectado por abajo, es un caldo de cultivo, por así decirlo. Entonces no pueden coser, lo que hacen es dejarlo al aire libre, que drene. Según vayan las células creciendo de abajo arriba y de los laterales, van a expulsar ese caldo de cultivo, esos esfacelos, esas infecciones. Si está limpia, se cose y ya va cerrando por sí misma. Una úlcera por presión igual, crece de abajo arriba y hacia los laterales. Por eso tenemos que sanar todo hasta donde llegue, levantar toda la circunferencia hasta llegar a células sanas para que permitir
permitirles y darle la opción de que cierren, de que se generen, de que crezcan, se multipliquen y cierren la herida. ¿Vale? Y entonces la cura sería prácticamente igual, los mismos productos, solo que mucha constancia y muchos meses. Muchos meses, llegados aquí son muchos meses. Incluso os diría que un grado 2, un grado 3, ya nos metemos en meses. Y aquí lo mismo nos metemos en años. Daros cuenta que una herida que metes el puño dentro, para regenerar eso no es de un día para otro. Eso es mucha desinfección, mucho Prontosan, mucho suero, mucho producto, mucho intentar que esté limpia la zona y seguir. Por eso todas las heridas, tanto las úlceras como no, son muy agradecidas, porque la ves al principio tan mal y luego ves cómo se va juntando, cómo se va regenerando, cómo se va uniendo, que es que te sientes súper orgullosa. Y quiero que cuando veáis una herida, no solo por úlcera o por presión, sino cualquier otro tipo de herida, sepáis manejarla, desinfectar, echar un producto adecuado y luego tapar. Pero sobre todo también oxigenación, para que no macere, muy importante, es que esto es muy importante. Una herida tapada macera y no cura, tiene que estar al aire libre también. Tenéis que hacer una mezcla, zona húmeda, un tiempo, lo que actúa el producto. Por más que eches una crema en la piel y al minuto le vuelvas a echar y al minuto le vuelvas a echar, eso ya no va a absorber, porque tiene una capacidad de la piel de absorción. Y tampoco la costra, porque también me han preguntado. Y la costra es un acúmulo de células muestras, es como un callo. Ahí no va a absorber nada, te absorberá alrededor. La costra no, porque eso está cerrado, está taponado, está ya curándose. Ya está haciendo efecto, ya está coagulada la sangre. No necesitamos más. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si tienes una herida y la limpias con agua oxigenada, ¿después puedes echar betadine? Sí. Dicen que no se puede mezclar. No es que no se pueda mezclar. Lo que pasa es que tiene el agua oxigenada, que ahora no se usa mucho, se usa la clorexidina, que es parecida al agua oxigenada. La diferencia es que el betadine te crea como una capa protectora. El agua oxigenada no. El agua oxigenada te desinfecta, que también el betadine, pero esa capa protectora no te la crea. Ahora, ya te digo, las últimas recomendaciones de la guía de práctica clínica nos indican la clorexidina, pero tampoco descartan el betadine. Pero bueno, dicen que ahora es clorexidina al 2%. ¿Y si eres alérgico a la clorexidina? Pues betadine. Lo único que el betadine dice que para las embarazadas, por el yodo y los niños, intentar evitarlo, por el yodo, no por otra cosa. Pero vamos, puedes usar tanto una cosa como la otra. Yo soy alérgico a eso. A la clorexidina, pues el betadine te hace lo mismo. Te desinfecta y te crea la capa protectora. Y ves si te has echado en todos los sitios, porque como te tiñe algo, y una vez que te seca, ya como que te cubre. Es como un film transparente, una cosa así, para que me entendáis. Más cosas, venga. Si está caducado el betadine, ¿se puede seguir utilizando? ¿Si está? Caducado, fecha de caducidad. No, no lo recomendaría, sí. Porque los principios activos seguramente que ya no estén activos. Ya no te valgan. De todos modos, el betadine es que te cuesta nada en el supermercado. No, pero es que el betadine lo que seca es mucho las heridas. Sí. Eso Y es lo que os decía, porque si lo que queremos es que esté seco. Ah, sí. Una herida para que cure tiene que tener oxígeno y tiene que secar. Tú puedes poner, por ejemplo, tienes una herida, como hablábamos de una quemadura o cualquier otra, te has cortado o te han hecho una intervención y te han puesto unos puntos. Tú te puedes echar betadine para secar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que seque, no es que esté tierno. Cuando te van a quitar los puntos,
es porque lo tienes seco. Si tienes esos puntos tiernos, no te los van a quitar todavía hasta que no se junten, hasta que no esté seco. Por eso es una mezcla, la cura es una mezcla de echar los productos, pero también dejar que seque. Una herida tiene que secar siempre, ¿vale? Y como último, una frase que me gusta mucho, es que si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia, si no puedes aliviar, consuela, y si no puedes consolar, acompaña.